Buenas a todos, espero que estén bien. En esta clase, en esta lección, vamos a abundar un poco más de lo que es la función contar. Tal vez la anterior sesión, la lección 13, lo hemos avanzado tal vez de manera un poco apresurada. Ahora vamos a ir poco a poco. La función contar ya hemos visto que solamente cuenta celdas que contienen un número, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Vamos a poner una secuencia de números de esa manera. Números aleatorios, y vamos a dejar adrede algunas celdas en blanco y vamos a escribir en algunas celdas, por ejemplo, el número literal 2, 4, etc. Muy bien, entonces quisiera saber cuántos de estos valores son números. Entonces lo que hago yo es utilizar la función contar. ¿Cómo usa la función contar? Recuerden que primero tengo que empezar con un igual. Siempre las funciones, las fórmulas empiezan con un igual. Las funciones siempre empiezan con un igual y nosotros empezamos a escribir la función, en este caso contar. Entonces vamos a seleccionar la primera, contar, y lo seleccionamos con dos clics rápidos. Con eso nos está pidiendo primeramente un valor o rangos de valores para que empiece a contar. Entonces lo que nosotros agarramos es pintar o seleccionar toda la columna que queremos contar. Ahora nosotros podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera es la manera sencilla cuando no tenemos demasiada complicación, es pintar literalmente la columna. Y cerramos con paréntesis. Y ponemos intro o enter, y aquí nos va a contar todas las celdas que contienen un número. No olviden, está contando celdas que contienen números. ¿Qué significa? El 2 y el 4 literal no los va a contar primeramente porque estos son palabras, y segundo, no va a contar las celdas que estén en blanco. ¿Por qué? Porque estas celdas no tienen nada, están vacías. Van a ver, aquí nosotros tenemos 17 elementos porque estamos contando desde la fila 1 hasta el 17. Sin estos dos deberían ser 16, 15 elementos, pero aquí nos dice que hay 13. ¿Por qué? Porque está restándole también estas dos celdas que están vacías. Las dos celdas, voy a acercarlo más, las dos celdas que están vacías. Entonces, esa parte tienen que tener cuidado al usar la función solamente contar con un rango. ¿Por qué? Porque solamente cuenta valores. Es muy diferente poner la celda vacía a que yo ponga un valor 0 en la celda. ¿Vean? Cuando yo le pongo un valor 0, la función contar aumenta en una unidad. ¿Por qué? Porque justamente la función 0 o el valor 0 es un número. Es un número que se presenta nulidad, pero es número. En cambio, una celda vacía está vacía, no tiene contenido. Entonces tengan en cuidado en esas consideraciones. Esta es la función contar. Ahora, otro modo de usar la función contar es la siguiente. Digamos que nosotros tenemos una lista bastante extensa de números. Bastante extensa. ¿A qué me refiero con extensa? Que digamos tenemos unos 500, 600 elementos. Entonces no vamos a pintarlo de esta manera. Porque imagínense bajar a esta velocidad. Pueden perderse datos, pueden seleccionar celdas que no, etc. Entonces el otro modo de utilizar la función contar es poniendo igual la función contar. Seleccionamos con dos clics y aquí es donde nos detenemos un rato. Nosotros podemos seleccionar el rango de valores seleccionando con el mouse, pintando o seleccionando la columna, o si nosotros manejamos lo que son los índices de cada o las posiciones de las celdas. Sabemos que la posición es columna fila, esta es la celda A1 y la celda donde está el último dato es la celda A17. ¿Por qué? Porque están en la columna A y empieza en la fila 1 hasta la fila 17. Entonces nosotros podemos utilizar ese conocimiento para poner o escribir directamente el rango de valores. Por ejemplo, tenemos que poner la primera celda superior, que en este caso en mayúsculas es A1. ¿Vean? Y cuando yo pongo A1, la celda 1 automáticamente se está pintando porque está reconociendo la celda correcta. Entonces ahí yo puedo indicar que está reconociendo mi nomenclatura. No puedo ponerle 1A porque no va a reconocer. No es esa nomenclatura la que maneja el Excel. Utiliza columna, fila, columna A, fila 1. Pongo dos puntos. Con 2 puntos yo denoto rangos en Excel. Denoto rangos de celdas o de filas o de columnas. Y pongo la última celda, la que sería correspondiente a la A
17. Entonces pongo A mayúscula 17. Y fíjense cómo automáticamente se está pintando el rango de celdas sin siquiera yo tocar el mouse. Entonces, ¿de qué sirve esto? Sirve que si yo, por ejemplo, obviamente sí, a veces sí tengo la primera celda fácilmente de ver, en este caso porque estamos empezando con ese valor, pero a veces no tengo la última celda, que puede ser la celda 100, 200 o 300. Entonces yo puedo bajar hasta mi último valor, que puede que esté allá abajo, y ver qué celda es. Por ejemplo, esta sería la celda A100, si tuviera hasta ahí los datos. Entonces yo, ¿qué escribiría? Escribiría A1, la primera celda, 2 puntos, recuerden que es 2 puntos, para denotar rangos, 2 puntos, y pongo una A100, y vean cómo se ha pintado, aunque sean celdas vacías, pero vean cómo se ha pintado todo el rango de celdas hasta la celda A100. ¿Vean? A100. De esa manera yo corroboro que puedo utilizar no solamente el mouse para pintar los rangos, sino yo puedo escribir el rango de valores. Digamos, si los datos estuvieran en la columna B, pondríamos B1 o B2, porque generalmente en la primera fila es donde se ponen los encabezados de las columnas, y desde 100, desde la segunda celda, muchas veces tenemos ya valores, 2 puntos, el B5, digamos, vean, y se pinta solamente desde el B2 al B5, que son 4 celditas. Entonces esa es la otra manera de poder utilizar. Y cuando vean rangos de valor, por ejemplo, vean, cuando yo lo pinto, efectivamente se pinta A17, 2 puntos, perdón, A1, 2 puntos, A17. Entonces, fíjense que yo solamente estoy haciendo lo que haría el mouse, pero de una manera más manual, con el teclado. Porque a veces no podemos estar pintando, o el mouse se nos falla, se nos acaba la batería, o simplemente a veces no tenemos el pulso para poder agarrar y hacer este ejercicio hasta abajo. Si no, puede ser que se nos vaya aquí, lo soltemos por error y tengamos que volver hacia arriba. Entonces, si no tienen un buen dominio del mouse, es mejor que lo escriban así: A1, 2 puntos, A17. Y recuerden, estos valores, especialmente los de las filas, siempre van con el número de fila. No van con la numeración que nosotros colocamos. Voy a hacer ese ejemplo más. Voy a borrar esto. Y voy a agregar una fila por encima que diga ítem, por ejemplo, o dato. Y voy a agregar una columna a la izquierda que diga número. Recuerden que muchas veces nosotros ponemos una numeración para saber en qué ítem estamos. Entonces digamos lo siguiente. Yo tengo mi numeración. Fíjense que está yendo desde la 1 hasta el 17, porque son 17 datos, pero fíjense en las filas. La 1 no es dato, y las filas van hasta la 18. ¿Qué significa? Que si yo pongo igual, contar, y quisiera poner, por ejemplo, como estaba antes, A1, 2 puntos, A17, fíjense, está agarrando primeramente la primera celda que no tiene nada que ver, que es el encabezado. Y segundo, no está agarrando el último valor, que está en la fila 18. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Una vez que esté definida su tabla, recién ahí pueden agarrar y decir: ya voy a contar desde la A, ya no el 1, sino A2, que es la primera celda donde yo tengo datos. Y fíjense, hay otro error. Yo estoy utilizando la A. En la A no están mis datos, en la A solamente está la numeración que yo he colocado. Entonces ni siquiera es la columna A, en este caso es la columna B, B2, y fíjense, marca lo que es el B2, el inicio de mis datos, y el último dato estaría en la B18, los puntos B18. Cierro paréntesis y vean cómo automáticamente se ha pintado el grupo correcto de datos. Entonces, si quieren utilizar este método, es mucho más práctico, no les va a fallar el mouse, pero tienen que saber la nomenclatura y dónde empiezan sus datos y dónde acaban, que es sencillo de ver. Solamente agarro y veo dónde está mi primer dato, y luego bajo mi tabla hasta ahí, dónde está el último dato. Selecciono la celda y ya tengo aquí B33 el nombre, y aquí B33, si tuviera mi último dato ahí. Entonces de esa manera nosotros podemos utilizar la función contar para contar solamente números, ya sea seleccionando la columna o nosotros escribiendo el rango de celdas que queremos contar.
Espero que les haya gustado. La siguiente vamos a utilizar lo que es la función contar blanco y vamos a reforzar lo que es la nomenclatura de las celdas. Que tengan muy buen día y nos veremos la siguiente lección. Chau chau.